Ahí está. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que fue el sindicalismo docente, ¿sí? Es importante que sepamos los inicios, cómo fue la génesis de lo que tenemos hoy. No me importa tanto que sepan cada asociación, como aparece en el texto, con sus nombres, con su lugar de acción, específicamente lo que son las asociaciones, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en claro cuál es el origen de los actuales sindicatos. Ustedes saben que hoy por hoy hay una diversidad de sindicatos que prácticamente está todo atomizado y que no permite una lucha en común, porque cada sindicato obedece a intereses políticos contrapuestos. Buen Y día. buen día. Hola, Y, Li. y fíjense que este problema de la atomización de sindicatos que hay hoy en día, lo tuvieron al principio las asociaciones de docentes, con otro contexto social, con otro abordaje histórico, si se quiere, pero en base, fíjense que era lo mismo. No se podía actuar de una manera conjunta. En su momento, como ya vimos, por diferentes causas. Ahora son por otras. Y también, lo que también es importante de destacar es que siempre los sindicatos docentes estuvieron de alguna manera eh, peleados con el poder de turno. Eh, y es interesante, es interesante. Desde Perón para acá, que vamos a analizar en la clase de hoy, vamos a ver todo lo que fue la intervención del gobierno peronista en los sindicatos docentes para ser específico, y después de la caída de Perón, cómo a partir de la instauración del nuevo estatuto docente del año 1958, cambia totalmente y cobra un dinamismo que hasta ese momento no tenía la acción sindical. Pero vamos por partes, así no nos confundimos. Eh, Estamos en el año antes del 43, para situarnos, ¿sí? Los sindicatos docentes tenían reivindicaciones muy específicas. Básicamente, ¿cómo expresaban su descontento o su lucha por esas reivindicaciones? Bueno, lo hacían a través de periódicos educativos y también a través de los congresos de las sociedades populares. En esa época estaba muy en boga las sociedades populares. Hay muchas que instauró el socialismo, porque ellos tenían la premisa de que había que educar al pueblo para que surgieran los mejores hombres y que no fuera un pueblo dominado, ¿sí? Por gente que había estudiado y, por supuesto, había que darle las mismas armas al pueblo para eso. Por eso se empezaron a formar las sociedades populares, bibliotecas y demás. Ahora, estas críticas, ¿quiénes las hacían? Las hacían los funcionarios, los inspectores, los docentes. ¿Y dónde exponían sus críticas? Bueno, lo hacían, por ejemplo, en revistas especializadas que tenía la docencia. Por ejemplo, una revista se llamaba La Educación, otra El Maestro Popular. A través de ellos canalizaban todas las ideas que tenían. Eh, Eran más que nada peticiones a las autoridades del sistema educativo. Y también llevaban críticas de dos órdenes, uno de orden pedagógico y otro de orden estructural. Por ejemplo, las críticas de orden pedagógico era la flexibilización eh, que se tenía que dar entre la relación entre maestro y alumno. Y, por ejemplo, una crítica estructural de esa época
ya se hablaba de la descentralización del poder. Por supuesto, todas estas críticas y propuestas morían ahí, dentro, o se diluían dentro del sistema educativo, no pasaban más allá de eso, es decir, no llegaban a las autoridades nacionales, todo se diluía ahí. ¿Por qué? Porque todas estas propuestas, todas estas críticas no tenían un peso político importante como para modificar las cosas, ¿sí? Pero sí por lo menos visibilizaba algunos problemas que a los docentes los preocupaba. Tanto es así que realmente durante este periodo no hubo mucha presión por parte de las asociaciones para cambiar algo de la política nacional que se gestaba dentro del ámbito educativo. Pero sí tuvieron éxito en dos huelgas. Una en 1881, en la provincia de San Luis, donde el atraso de los sueldos llegó a 8 meses. Imagínense, ya habíamos visto que el salario docente no era bueno, que no era continuo, ¿se acuerdan? Que no cobraban todos los meses, por ahí se juntaban 2, 3 meses, bueno, acá se juntaron 8 meses. Imagínense lo que sería 8 meses sin cobrar para gente que dependía de ese sueldo. Una cosa terrible. Bueno, tanto es así que esto ya sobrepasó el ámbito, digamos, educativo y llevó a una huelga importante. Otra huelga importante que marcó un hito dentro de la lucha sindical de esos años fue la huelga de Mendoza en el año 1919. También se debió a un atraso en los saberes de los docentes y esta vez de 10 meses. Bueno, acá se mostró por primera vez en estas dos huelgas que las asociaciones docentes que hasta ese momento no pesaban en el ámbito político podían pesar, ¿sí? Así que eso fue un espaldarazo, estas huelgas, como para que los docentes se dieran cuenta que la unión hace a la fuerza y que unidos podían llegar a cosas que antes, por la atomización de las asociaciones, no podían lograr nunca. Bueno, es así que llega el año 1943. 1943, ¿alguien sabe qué pasó? Peronismo. Antes, estoy hablando preperonismo. 1943 es determinante porque cae Castillo, ¿sí? Ramón Castillo era el presidente de la República y es derrocado por un golpe militar. El golpe militar estaba, digamos, encabezado por el general Rawson. Entonces él toma la presidencia por poco tiempo, después lo sucede Ramírez y después lo sucede Farrell. De este golpe militar podemos decir que fue un golpe militar medio improvisado, no como otros golpes posteriores donde ya había una estrategia, no, fue de la noche a la mañana sin consultar mucho a nadie, es decir, fue bastante improvisado, pero fue apoyado por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, dentro de los cuales militaba Perón, ¿sí? ¿Todo por quién? Perdón. Por Perón. El GOU, El GOU. el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El GOU tuvo una participación muy importante en este golpe contra Castillo, y ahí estaba el que después sería proclamado presidente, que es Perón. Lo que es importante en este año, 1943, cuando sucede el golpe, es que a partir de ahí el sindicalismo por primera vez accede al poder político. Así que es significativo desde el punto de vista sindical por ese motivo. Ahora bien,
Las políticas llevadas por Rawson, por Ramírez, por Farrell y después continuadas por Perón, le dan un protagonismo mayor del que tenían al sindicalismo en ese momento. Ahora vamos a ver cómo fue la intervención del gobierno peronista en la política educativa. Es muy interesante en el sentido que las asociaciones en ese momento se oponían férreamente a Perón. ¿Por qué? Primero y fundamental, los docentes rechazaban la influencia política, ¿sí?, en sus asociaciones. Todos los organismos para los docentes tenían que ser autónomos en el sistema educativo, ¿sí? Y también se metían estas intervenciones de Perón sobre la vida asociativa de los docentes. Vamos a verlos por partes. Sobre los organismos autónomos, ¿sí? Perón actúa sobre el Consejo Nacional de Educación. Hasta ese momento, este consejo tenía como funcionarios, como directivos, a los referentes, a los representantes de todos los docentes. ¿Qué hace Perón? Bueno, interviene. Y con esto modifica la representación del docente. Es decir, pone gente afín a su partido para inmiscuirse en las cosas que hasta ese momento el partido político ni entraba. Y también, por supuesto, esto tiene que ser resistido por los docentes, y Perón lo sabía. Entonces, vamos a ponernos en situación. Imagínense por un momento que somos ministros de Perón y tenemos que aconsejarlo. Tenemos asociaciones docentes que están totalmente en contra de... ¿Me esperan un segundito? Está bien. Listo, solucionado. Bueno, si ustedes fueran ministros, ¿sí?, de Perón, tienen asociaciones docentes que están en contra de mi gobierno, ¿sí? ¿Ustedes qué me aconsejan? Escucho, yo soy Perón. Vamos. ¿Si fuésemos qué? Ministros, aconséjenme, ¿con qué hago para dominar estas asociaciones docentes, ¿sí?, que me están jugando en contra? Ministra Martina. Llamar a los representantes y tratar de llegar a un acuerdo. No vamos a llegar a un acuerdo. Yo me quiero meter en las asociaciones para dirigirlas yo. ¿Sí? Y están en contra mío. ¿Qué hago? Lo que se hace en este país es sobornar, pagar y comprar. Ajá, está bien. Es lo que se hace acá. Está bien. Para tratar de metértelas en el bolsillo se compran. Se compra la gente, se compran las asociaciones. Sí, pero fíjate que los funcionarios de esas asociaciones no son como los de hoy que se dirigen por el dinero, sino que tenían convicciones en serio. ¿Qué haces? Darles más derechos. ¿Darles más derechos a quién? A los docentes. Así los podés, eso es una forma de comprarlos, de metértelos en el bolsillo. Ajá, pero para darles derechos tenés que transar con aquellos dirigentes que están en contra tuyo. No, todavía no me solucionaron el problema. El país se me incendia en educación. ¿Qué hago? Vamos. Por suerte somos estudiantes y no ministros. No. Ustedes son ministros en este momento. No, las manos. Me tienen que solucionar el problema, chicas. Yo para eso las nombré. Vamos. ¿Qué hacemos? Tengo asociaciones en contra. Me están atacando todo el tiempo. No dejan que yo me meta para gobernar como yo quiero. Darles cabida. ¿Darles cabida? No, ¿por qué les voy a dar más entidad? No. Y se puede cambiarle los dirigentes, cambiar los dirigentes. No cambiar puedo, las cabezas no de esas asociaciones. ¿Vos decís, y poner gente del palo, poner gente de
Es muy arduo eso. Primero, a mi gente no la van a aceptar. Además, ¿con qué derecho puedo meterme en los estatutos que ellos tienen? No, no puedo hacer eso. Dame otra solución. Euge está escribiendo en el chat. Sí, la veo, Euge. Euge, si vos nos escuchás, todo bien, ¿eh? No importa. Es que escribió la solución ahí en el chat. ¿Y cuál es? Porque no Les da visibilidad, Darle aunque visibilidad. esté en contra. No, ¿para qué les voy a dar visibilidad si yo lo que quiero es no darles visibilidad? Quiero imponer lo mío. ¿Cómo le voy a dar más visibilidad? Me están Y jugando en entonces contra. declararlas inconstitucionales y cerrar esas asociaciones, borrarlas. No puedo. Hacer Mi el marido quiere estatuto, aportar algo. hacer No puedo, No sé porque si yo se lo puedo puede. hacer en los papeles, ¿correcto? Lo hago en los papeles, pero Mando. no me va a funcionar. ¿Saben lo Mi que marido hizo? quiere aportar algo, pero no sé si se puede. Bueno, dale, que aporte. El marido de Eli, vamos, aporte. A ver si nos salva. Buenas. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? andan? Va a tirar cualquiera, seguro. Libre comercio. Lo mismo que tiene que pasar en todos lados, libre comercio. Sí, No pero tiene que haber sindicatos, nada. está bien, pero vos Ese es el problema. tenés que situarte en la época. Ah, bueno, ahí 1943, ya. libre Ahí ya. comercio, volver al futuro, ¿no? Bueno, No, la ¿no cosa es es así. cuando crea el estatuto por mandato? Vamos a llegar al estatuto de Perón, hay varios estatutos. No, lo que hace es algo más simple. Ya que no puede meterse en las asociaciones, lo que hace es confrontarlas. ¿Cómo las confronta? Bueno, crea asociaciones que le sean afín a él, a su gobierno. Así crea la ADA, que es la Agremiación del Docente Argentino, en el año 1950. Que después se transforma en el año 1953 en la UDA, Unión de Docentes Argentinos. Esto era, digamos, la cabeza de playa, ¿sí?, para meterse en el sindicalismo docente. Ahora, el docente tiene las agrupaciones por un lado, que son contra Perón, y tiene la ADA, más tarde la UDE, que son properonistas. Ahora, si yo docente, ¿sí?, puedo simpatizar o puedo no simpatizar con Perón, ¿correcto? Ahora, ¿qué me hace elegir a mí como docente una agrupación por sobre otra, más allá de mis inclinaciones políticas? Los beneficios. Los beneficios. Que Los me dan. beneficios. Entonces, ¿qué hizo Perón? Bueno, le dio beneficios a la ADA, ¿sí? Beneficios que otras asociaciones no podían dárselos en la medida que los recibía la ADA. Y esto significó una mejora, por ejemplo, en salud, ¿sí? Básicamente en el sistema de salud, que estaba sostenido de una manera mucho más eficaz que las otras agrupaciones, porque ya estaba directamente digitada por el gobierno. Entonces, acá Perón, inteligentemente, para romper esta oposición férrea que tenía de las diferentes agrupaciones docentes, opera en dos lados. Primero, interviene el Consejo Nacional de Educación poniendo funcionarios de él, ¿sí? Eso lo podía hacer, y lo hace. Desplaza a todo funcionario opositor. Y por el otro lado, para competir con estas agrupaciones, crea la ADA, que es esta agrupación que era, digamos, bastante atractiva para un docente porque le daba beneficios que otras agrupaciones no les daban. Así empieza el peronismo a meterse dentro del sindicalismo docente. Ahora bien, las políticas de presión no terminaban ahí. Ya hablamos de los beneficios sociales a los sindicatos afines, pero también había gente que se oponía férreamente a esto. Entonces, muchos funcionarios del sistema educativo veían que era un avallazamiento sobre todos los derechos y atribuciones que tenían hasta ese momento. Entonces, ¿Perón qué hace? Bueno, lo suspende, ¿no estás de acuerdo? Suspendido. Y no solamente los suspende, los persigue, ¿sí?
persigue a todo militante de estas asociaciones que no eran afines del gobierno. Por otro lado, también hace presión para afiliar a los docentes al PJ, pero de una manera compulsiva. Se crea el Ministerio de Educación, y si vos querías promover una carrera, tu carrera, o obtener el título, tenías que estar afiliado, si no, no te lo daban. Entonces eso es una afiliación compulsiva del docente. También ¿Qué año es esto, más o menos? Estamos hablando de 1947, para situarnos, ¿sí? Okay. Y aparte, en el año 1947 se saca el Estatuto del Docente de Juan Domingo Perón, donde toma reivindicaciones que tenían las agrupaciones, les da estabilidad laboral, pero por supuesto esto no conforma para nada el fuerte arco opositor dentro de la docencia que tenía ese gobierno. Antes de seguir adelante, chicas, es fundamental que, más allá de nuestra ideología política, cuando veamos historia, tratemos de separarnos de lo que son nuestros sentimientos, tratemos de acercarnos a la época con la mente de esa época y sin prejuicios o, ¿cómo te puedo decir?, fundamentos que uno ya tiene incorporados porque sabe, digamos, las noticias del diario. Exacto, de mañana. Estamos en esa época, no sabemos qué va a ocurrir, las cosas se dieron así, pueden parecernos muy injustos desde este punto actual, ¿no?, de donde vivimos, pero acuérdense, tenemos que meternos en la mente de esa época. Así que, a veces es difícil pensar o imaginarse cómo se pensaba en esa época, porque uno piensa en la época en la que nació. Para eso hay que leer. Para eso hay que leer diferentes autores de diferentes corrientes, aunque sean con pensamientos antagónicos, y te van a dar una idea de lo que pensaba cada uno, y de ahí vos tenés que traer agua para tu propio molino. Por ahí, dentro de ustedes hay, no sé, militantes peronistas que llevan... Bueno, está bien, yo no te digo que te deshagas de eso, sino que tomes distancia, ¿sí?, por un momento, y veas qué acontecía en ese momento. Por otro lado, Nardachione, vas a ver que muy peronista no parece por las cosas que están en el texto. Pero bueno, hay que tomarlos porque es una versión de los hechos, como puede haber otra totalmente diferente, ¿sí? Pero tenemos que acercarnos desde varias posiciones para tratar de vislumbrar lo que fue la verdad de los hechos, ¿sí? ¿Que hubo persecución? No hay duda. ¿Que hubo intervención? No hay duda. ¿Que se trató de, digamos, quebrar una incipiente unidad docente contra el gobierno de Perón? No hay duda. Es decir, están los hechos, están los documentos, están las acciones. Es decir, no podemos decir, no, esto que dice es mentira. No, hay un montón de cosas que nos dicen que sí, que fue así. Y tenemos que tomarnos de eso, más allá de nuestras banderías políticas actuales, ¿sí? Hay algo que no podemos... ¿Cómo? ¿No fue la época en que estaban las hermanas Cosettini y que él... Perdón. No me involucré demasiado hoy porque tengo... Hola. Sí, en esa época hubo muchos intentos, digamos, de ir contra la corriente, y los vamos a estudiar un poquito más adelante. Tratemos de no mezclar, así no se nos hace una ensalada. Ya vamos a llegar a Olga Cosettini y demás. Bueno, ya vimos la presión para afiliar docentes al PJ, y la sanción del Estatuto de los Docentes de Perón del año 1947. Ahora, ¿qué rechazaban específicamente estas agrupaciones docentes? Primero y fundamental, la injerencia del Estado y el PJ en el sistema educativo. No podía ser que una bandería política dominara un sistema nacional donde coexistían diferentes visiones de la política, que no solamente la peronista. Y también lo que se criticaba era la ausencia de la autonomía ante el poder político. Ellos pensaban que el poder político estaba avasallando una institución directamente, lisa y llanamente.
Entonces, este estatuto docente, en vez de, digamos, tratar de socavar el pensamiento de casi la mayoría de los docentes en esa época, lo que hizo ante estas persecuciones, a estas formas coercitivas de tratar de captarlos para el partido, es justamente unirlos más, ¿sí? Bueno, todo esto pasaba durante el gobierno peronista, pero tenemos que seguir avanzando. Si a ustedes les interesa la historia, hay 20.000 libros que hablan de esta época, pero sería para hacer otra cátedra y no da para eso, tenemos que seguir avanzando. Cae Perón, ¿sí? Y se instala otra etapa que va desde el año 1955 a 1966, ¿sí? En esta etapa se restauran las estructuras y valores tradicionales del sistema educativo que habían perdido con el gobierno de Perón. Y acá las agrupaciones sufren un cambio totalmente radical, en el sentido que pasan a ser de estructuras asociativas débiles, como lo eran hasta antes de Perón, a una estructura sindical ofensiva, que ya lucha por nuevos derechos y por mejores condiciones laborales. En esta etapa también se deja de lado el Estatuto Docente de Perón, del año 47, porque en esta etapa se tienen que lograr reivindicaciones docentes, pero apartados de la política partidaria. Es así que se manda en una primera etapa para la sanción del Estatuto Docente, se crea una comisión llamada Alemandri, que estaba encargada de la redacción de este nuevo estatuto. Hay una segunda etapa, en el año 56, para que más o menos se ubiquen en el tiempo, donde se aplica un decreto ley, que es el 16767, que va justamente a sentar las bases de lo que después sería el Estatuto Docente, pero todavía carecía de una aplicación general. Pero ya estaba la redacción, ¿sí? Ya estaba un decreto ley, ahora faltaba aplicarlo. ¿Cuándo se aplica? Bueno, durante el gobierno democrático de Frondizi, en el año 1958. ¿Sí? Ahí sale el Estatuto Docente bajo la ley 14473, año 1958. Ahora, ¿por qué es importante el Estatuto Docente del 58? Básicamente porque define cuáles van a ser las pautas del sistema educativo. Eso por un lado. Y por otro lado, va a fijar cuáles son los derechos laborales de los docentes. Con estos dos grandes grupos, donde está dividido el Estatuto Docente, vamos a ver cómo influye en la calidad de vida de todos los docentes. Vamos primero, al funcionamiento del sistema educativo. Primero, participan al docente de la administración escolar, es decir, ya puede intervenir en juntas de intervención y demás, cosa que antes no podía y estaba solamente supeditado al político de turno. Hay una mejora en las condiciones pedagógicas, ya se delinean, por ejemplo, materiales, cursos de acción que hasta ese momento no existían. También se institucionaliza la carrera docente, es decir, se la hace más profesional y no por amiguismos políticos, como era durante el gobierno de Perón. Otra cosa muy importante dentro del funcionamiento del sistema educativo fue el acceso y la promoción por concurso, cosa que hasta ese momento no se daba. Y también algo muy importante para los docentes era la estabilidad en el cargo. Antes te borraban de un plumazo, ahora no, ahora ya había estabilidad en el cargo. Ahora, en cuanto a derechos laborales, hay pasos muy importantes. Primero y fundamental, la libre agremiación sindical.
No tenías por qué ser afiliado a un partido político para obtener accesos, títulos y demás. No. Te podías agremiar sindicalmente al partido o al gremio que quisieras, por más que no obedeciera el signo político gobernante. Se actualizaron los salarios y las jubilaciones. Esa actualización empezó de manera importante porque ya había inflación. El costo de vida subía, los salarios quedaban igual. Bueno, acá fue una mejora bastante importante. También, gracias a este estatuto, tenemos los suplementos por antigüedad, cosa que antes no existía. Otra cosa y otro logro muy importante fue el derecho a cambio de función sin perder salario. Ustedes cuando sean viejitas ya van a querer cambio de funciones porque a los chicos ya no se los aguantan más. Bueno, listo. ¿De dónde sale? De acá. Estatuto 1958. También se daba un año sabático cada 10 años, cosa que era una novedad para la época. Imagínense, 10 años y después tengo uno así. Quien pudiera, ¿no? Bueno, y también permitía las actualizaciones en cuanto a cursos, docentes y demás, sin que uno pierda el salario por asistir a esos congresos, cosa también inédita para la época. La ausencia por enfermedad, las vacaciones, todo esto lo contemplaba el estatuto docente. Así que fíjense la importancia y el cambio radical en cuanto a políticas del estatuto docente, por ejemplo, de Perón, que a pesar de tener reivindicaciones, te cercenaba la libertad por otros lados, ¿sí? Bueno, el estatuto docente, como para ir terminando, mejora dos aspectos básicos, uno en lo institucional y otro en lo sindical. En lo institucional, porque da autonomía profesional al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que vos progresabas por méritos propios y no por partidismo. Y en lo sindical hay una expansión de los derechos, tanto laborales como profesionales, ¿sí? Ahora, también hay que ver qué sucede en este periodo de manera un poquito macro. Se transforman las asociaciones y se transforman en sindicatos. La organización sindical abandona la reivindicación pedagógica educativa, no es que la abandone, pero la corre un poquito del centro de escena como era hasta ese momento y ahora se centra en los derechos de los docentes, ¿sí? Tanto laborales como profesionales. Y hay dos hitos que marcan, digamos, el éxito de esta nueva unidad sindical. En 1957 estalla una huelga en Santa Fe, ¿sí? La ganan los docentes de Santa Fe. Es el primer éxito que tienen estos nuevos sindicatos. Y después, en 1960, es un hito histórico porque marca la primera huelga a nivel nacional. Hasta ahora eran huelgas localizadas en provincias, ¿sí? Ahora no. Por primera vez hay una huelga a nivel nacional, año 1960. Fíjense que pasaron 60 años, nada en lo que es el tiempo, ¿sí? De esa huelga de 1960 nace la CUDAG, en 1961, el mejor año de, digamos, de toda la historia del universo, porque nací yo, nada más. Ahí, en el año 1961, la CUDAG consigue en una huelga de ese año un reajuste salarial por costo de vida y también un reajuste en las jubilaciones. Justamente la CUDAG nace de esa primera huelga del año 60 que unificó los sindicatos a nivel nacional. Y lo dejamos acá, continuará, porque si no es muy largo y no quiero que se pierdan, ¿sí? ¿Se entendió todo hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno. Entenderse se entendió, por ahí va a ser difícil recordar todos los hechos en el orden en que fueron sucediendo. Para eso están los cuadritos, así que lean el texto con los cuadritos al lado y lo van a entender todo. Si leen el texto solo, se van a marear. Desde ya les digo, se va a marear. Para el final, si hay final, ¿sí? Yo les voy a tomar los cuadritos.
¿sí? Le voy a tomar los cuadritos. ¿Por qué si hay final? Porque todavía no está claro. Se está hablando de una promoción directa. Por otro lado, dentro de las autoridades del instituto se está hablando de un final, de realmente hacer un final. No sé si va a ser presencial, si las circunstancias lo pueden disponer así, o por Zoom, o ya veremos cómo, donde se van a tratar, digamos, todo el año. Es decir, es bastante bibliografía, es muchísimo. Por eso, más que nada, yo como para facilitarles las cosas, porque tampoco puedo pretender que mi materia sea la única, les estoy mandando estos cuadros, porque ahí pienso que está resumido un fárrago de bibliografía, sin palabras, digamos, redundantes, y vamos directamente a atacar la cuestión que nos interesa. De todas maneras, a medida que nos acerquemos a ese final, si es que lo hay, voy a darles más precisiones para que ustedes sepan de dónde agarrar si no estén perdidas, porque realmente la bibliografía es muy extensa, está llena de fechas, pero más que las fechas a mí, por supuesto, me interesan algunas, pero me interesa cómo fueron sucediendo los acontecimientos, porque ustedes las fechas se las van a olvidar, pero no el devenir. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Por qué esta reacción a lo que pasaba antes? Como por ejemplo, ¿qué pasó después del peronismo? ¿Por qué esa reacción contra Perón? ¿Sí? Cosas que por ahí no nos quedan claras, pero tenemos que tenerlas claras. Bueno, no las aburro más, ustedes tienen que disfrutar el fin de semana, así que chicas, las veo el martes y ya les mando esta clase y los cuadros que van a apoyar lo que dijimos hoy, ¿ok? Así que, Perfecto. listo chicas, hasta el Adiós. martes que viene.